Bueno, muy buenos días con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Cámara de Comercio del Pacífico. Bienvenidos a este webinar de Negocios sin Fronteras, Exportación Ecuador-Colombia. Quería agradecerles a nombre de la Cámara y de todos sus integrantes su asistencia esta mañana. Vamos a tener un webinar muy interesante relacionado a las relaciones comerciales entre ambos países, Ecuador y Colombia. Mi nombre es Alejandro Zuquilanda, voy a ser el moderador en este espacio. Yo cumplo funciones de operaciones en Asia-Pacífico y será un placer acompañarlos este día con el webinar y posteriormente nuestra interacción. Algunas recomendaciones antes de empezar. Em, Recuerden ubicarse en un lugar con buena señal de internet. Si tienen algún problema de conectividad, por favor, se desconectan y vuelven a ingresar a la reunión por cualquier problema técnico. Al iniciar la sesión, les recomendamos tener su micrófono apagado para evitar cualquier interrupción. También les pedimos, por favor, recopilar sus preguntas o comentarios para el final de la sesión. Estaremos encantados de responderlas y atender cualquier inquietud. Al final de la sesión vamos a enviar a ustedes toda la información que se trató durante el webinar y también la información de contacto por cualquier duda adicional o cualquier requerimiento. Les pediría de favor que activen sus cámaras, si son tan amables. Nos gustaría tomar una foto grupal, así tenemos el registro de este evento tan especial. Si podemos encender las cámaras y sacar una sonrisa, vamos a tomar una foto. Muchas gracias. ¿Listo? Creo que estamos. Muchísimas gracias por eso. Bueno, me gustaría cederle la palabra al doctor Alberto Zapater, presidente ejecutivo de la Cámara. Doctor Zapater, bienvenido, buenos días y por favor adelante. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. En mi condición de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, tengo a bien brindar mi saludo, en primer lugar, al doctor Patricio Zuquilanda, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico Ecuador y un amigo personal para mí. Quiero saludar también a los señores panelistas, el doctor Camilo Daniel Arango Castro, socio fundador de la firma Arango Consultores, ¿no? Que tiene una carrera académica muy interesante como docente universitario en la Javeriana, en Europa y en fin, en una serie de universidades de gran prestigio. Y sobre todo mencionar que él es socio fundador de la empresa de asesoría legal Arango Consultores y Asociados, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada, y quien va a ser uno de los panelistas. En segundo lugar, quiero presentar a Diana María Olaya, que es la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara del Pacífico. Diana es máster en MBA en la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de San, con énfasis en negocios internacionales. Está con nosotros en la Cámara desde hace 11 años, es decir, desde que se fundó, y juega pues un papel muy importante en este caso. Quiero también agradecer a todos los señores panelistas y además a todos los participantes a este importante webinar, que tiene un título muy sugestivo, ¿no?
Negocios sin fronteras, exportaciones Ecuador-Colombia. La Cámara de Comercio del Pacífico, desde su creación, apuntó siempre a promover el apoyo entre los asociados para emprender no solo negocios nacionales, sino principalmente negocios internacionales a través de la facilitación e intercambio de bienes y servicios. Principalmente lo hicimos desde el comienzo a través de los miembros de la Cuenca del Pacífico. Hoy tenemos negocios exitosos entre Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú por orden alfabético, con miras a consolidar que el comercio vaya más allá de las fronteras nacionales, utilizando los mecanismos y ventajas de los tratados de libre comercio por la pertenencia a grupos formales, en este caso como la CAN, y así aprovechar los mecanismos que facilitan el intercambio. Hoy el mundo atraviesa una etapa compleja, tanto por razones políticas como por los desentendimientos internos y externos que crean zozobra. Ya en plena pandemia promovimos el concepto de que los negocios no pueden parar. Los gobiernos pueden ser favorables a diversos modelos económicos, pero sabemos que quienes crean realmente la prosperidad son las empresas honestas y los empresarios comprometidos e intachables que son promotores de bienestar y riqueza. Hoy pues vamos a reflexionar sobre la oportunidad de los negocios entre Ecuador y Colombia, ambos miembros de la CAN, con expectativas de encontrar caminos comunes y relaciones duraderas a través de los negocios. Nuevamente, con mis agradecimientos, tengo la oportunidad de presentar al doctor Patricio Zuquilanda, director ejecutivo, como mencioné, de la Cámara del Pacífico Ecuador, para que nos diga unas palabras. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, doctor Zapatero. Estoy muy agradado de presentar la Cámara de Comercio del Pacífico, capítulo Ecuador, como una entidad gremial que fomenta los negocios y las relaciones económicas entre los países que conforman la inmensa cuenca del Pacífico, en la cual se desarrolla el 52% de la economía mundial. Y en ella se produce la relación del 42% del transporte de mercaderías a nivel global. En lo regional, la Cámara es parte constitutiva con presencia permanente en Colombia, Chile, México, Panamá, Perú y Ecuador. Esta Cámara del Pacífico goza del reconocimiento por haber generado importantes oportunidades de negocios para sus afiliados a través de una amplia red de contactos y el desarrollo de actividades empresariales de alto impacto en el hemisferio americano y en otros continentes. Se destacan grandes beneficios para personas y empresas que son parte de la Cámara. La afiliación produce de inmediato un contacto voz a voz con todas las entidades de esta gigantesca región con las cuales tenemos convenios con el principal fin de iniciar o perfeccionar negocios con éxito asegurado. Otro de los grandes propósitos de la Cámara es el fortalecimiento de las empresas en los mercados locales. Para tal propósito, todos los afiliados disponen de una agenda permanente de reuniones con citas comerciales especializadas con potenciales clientes. Además, tenemos planes de capacitaciones y programas de formación en temas relevantes para los miembros de las empresas afiliadas. Lo más destacado es que contamos con una base de datos de empresas por sectores y contactos personalizados
con inversionistas y agentes comerciales de todos los continentes. La Cámara tiene una red especializada para posicionamiento de marca y nuevos negocios, publicación de boletines diarios y el acceso semanal y la presencia de cada empresa en el boletín especializado y en las redes sociales en toda la estructura de comunicación de la Cámara del Pacífico y en todos los países. La organización de eventos de negocios tiene atención especial en la Cámara por la agilidad de las convocatorias y la organización de actividades especializadas en íntima alianza con las empresas. Los trabajos de networking con otros afiliados y los principales dirigentes en la región es lo más sobresaliente en la búsqueda de recursos y negocios en general. La información valiosa que provee la Cámara a sus afiliados se halla en el plano comercial y movilidad de capitales a fin de generar nuevos prospectos de éxito económico. Para tal propósito, disponemos de guías de negocios por países y de las cuales se benefician nuestros afiliados y a la par se provee de asesoría contable, legal y tributaria especializada en los países en que la Cámara tiene presencia. Sobre el tema de la internacionalización que tanto motiva a las empresas locales, ponemos a disposición las ruedas de negocios y misiones comerciales y la participación en ferias internacionales. Paralelamente, hacemos dirección tributaria y comercial y entregamos información sectorial y, lo más importante, armamos citas internacionales especializadas. Afiliarse a la Cámara de Comercio del Pacífico en Ecuador es beneficiarse y relacionarse con todas las demás cámaras de comercio del Pacífico de toda la inmensa región de la cuenca en donde se hallan las principales economías del mundo. Esto es lo más destacado, agradeciéndoles a ustedes por su atención a este webinar y rogándoles muchísima atención en los capítulos que vienen a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda. Me gustaría continuar con Diana Olaya, directora de Relaciones Internacionales de la Cámara. Diana, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos. Quiero extender un saludo muy especial a nuestras directivas, también un agradecimiento al equipo de la Cámara del Pacífico en Ecuador. Para nosotros es motivo de alegría y de orgullo contar ya desde este año con una sede presencial donde ustedes pueden tener múltiples servicios y múltiples beneficios. Por supuesto, sabemos que Ecuador es un mercado muy importante para todos nuestros empresarios y quiero también agradecerle y darle un saludo a todas las empresas que están conectadas desde diferentes países, los que nos acompañan desde Ecuador, Colombia, Perú, México, Chile, Panamá y otros tantos lugares. Bueno, el día de hoy vamos a partir esta presentación en dos. Yo les voy a hablar sobre esas oportunidades y ese ambiente de negocios que existe en Ecuador. Y en una segunda parte vamos a hablar sobre las oportunidades también y cómo hacer negocios en Colombia, teniendo en cuenta que hay empresarios de tantos países conectados. Entonces quisiera en primer lugar saber si están viendo bien mi presentación. ¿Se ve? Bien, Diana. Sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con un video. Espero que se escuche bien. ¿Me están escuchando? Somos el centro del mundo. Sí, perfecto. Ecuador es nuestro estandarte ante el mundo. Es el símbolo de identidad de toda una nación. Con ella nos proyectamos orgullosos como un país con productos, destinos y oportunidades inigualables.
La puesta en valor estratégica de nuestros atributos es un trabajo colectivo. Vamos por nuevas oportunidades. Juntos, hagamos que el mundo decida por Ecuador. Bueno, para comenzar, quiero resaltar algunos aspectos importantes que hacen que Ecuador sea un país estratégico, importante para los negocios y el desarrollo de las inversiones. En primer lugar, tenemos que Ecuador cuenta con una infraestructura desarrollada. Creo que los que hemos visitado Ecuador hemos visto que existen carreteras, aeropuertos, puertos de primer orden que favorecen el comercio entre los países. Por otro lado, tenemos que Ecuador es un país rico en recursos naturales, que actualmente existe estabilidad jurídica, política y fiscal. Todos vimos los resultados de las elecciones de este domingo. Finalmente ganó el candidato Daniel Noboa. Y esto hace también que se vayan a mantener todas esas políticas que buscan fomentar la empresa, la libre inversión, los acuerdos internacionales. Creo que los resultados de estas elecciones son bastante positivos para el país y para los empresarios. Por otro lado, tenemos una economía dolarizada, una baja inflación y múltiples acuerdos comerciales. Bueno, acá tenemos los principales destinos de exportación no petrolera de Ecuador y vemos que estas exportaciones están llegando principalmente hacia la China, Estados Unidos, la Unión Europea. Colombia es el cuarto destino de exportaciones de Ecuador y Rusia. ¿Cuáles son los principales productos de exportación no petrolera? Pues por un lado tenemos los camarones, el banano, los enlatados de pescado, también los concentrados de plomo y cobre y las flores naturales. Bueno, esta diapositiva es muy importante para nuestros empresarios colombianos porque Ecuador es nuestro segundo destino de exportaciones y representa el 9% del total de las exportaciones del país. Entonces tenemos acá que nuestro primer destino es Estados Unidos, pero nuestro segundo socio comercial al que más le está exportando Colombia es Ecuador. ¿Cuál es el objetivo? Pues fortalecer, intensificar ese desarrollo comercial entre los dos países y, por supuesto, seguir incrementando estas exportaciones. Acá tenemos un poco el tema de acuerdos comerciales de Ecuador. Actualmente Ecuador cuenta con 11 acuerdos comerciales. Recientemente firmó un acuerdo comercial con Corea del Sur y estos acuerdos comerciales le dan acceso a los empresarios que se instalen, que desarrollen negocios con este país, a un mercado de 800 millones de consumidores. Y esta parte es muy importante y ya la vamos a ver en mayor profundidad en la segunda parte de la presentación. Son esos acuerdos de doble tributación donde, gracias a la firma y a la vigencia de estos acuerdos comerciales, actualmente se evita la doble imposición con 21 países. Por supuesto, entre estos países está Colombia, gracias al acuerdo que tenemos de Comunidad Andina de Naciones. Bueno, estos son algunos sectores estratégicos en Ecuador, donde las empresas pueden hacer negocios o buscar posibilidades de inversiones. Por un lado tenemos toda la parte del sector agrícola, en todo lo que tiene que ver con producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. Tenemos toda la parte también del sector industrial y agroindustrial, todo lo que tiene que ver con la cadena forestal, agroforestal y productos elaborados. También dentro de los sectores estratégicos está el petroquímico y oleoquímico, toda la parte de biotecnología y software aplicado.
todo lo que tiene que ver también con servicios logísticos, toda la parte también del sector farmacéutico, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables. Y este capítulo que es muy importante y donde también tenemos muchos casos de éxito que tiene que ver con la parte de servicios. Siempre nos pasa en estas presentaciones que muchas veces los empresarios que están presentes no ven específicamente su sector representado. Sin embargo, lo que les pediríamos es que se pongan en contacto con nosotros después de esta presentación. La idea es hacer una revisión mucho más detallada de los productos, los servicios que tienen, ver cuáles son esas oportunidades que también van a tener de ingreso al mercado y pues poderlos asesorar de manera más detallada. Bueno, acá tenemos también estos sectores que les mencionaba, donde existen más de 70 proyectos disponibles para las inversiones. Voy a dejar esta diapositiva unos segundos porque ustedes pueden escanear este código QR y tener todo el detalle de esos proyectos que tiene el gobierno, donde ustedes pueden invertir, hacer negocios y demás. Entonces, la vamos a dejar unos segundos para que ustedes escaneen el código y tengan toda la información. ¿Listo? Acá en esta lámina vamos a ver algunos de los aspectos tributarios importantes. Por experiencia les podemos decir que abrir una compañía en Ecuador es bastante sencillo. En Ecuador también funcionan las compañías anónimas simplificadas bajo ese mismo concepto. Es decir, que abrir una empresa les puede tomar entre 1 o 2 semanas. Los socios pueden ser 100% extranjeros y la empresa se puede abrir con una persona natural o una persona jurídica. Ustedes deciden cómo quieren constituir su sociedad en Ecuador. Este es el régimen tributario que aplica un 22% de renta para las micro y pequeñas empresas o exportadoras habituales y un impuesto del 25% para las sociedades generales constituidas en Ecuador, como las sociedades extranjeras domiciliadas en el país. Perdón, que acá me fui a la diapositiva que no era. Entonces, esta es la parte de impuestos. Acá tenemos los otros impuestos que aplican en Ecuador. Tenemos el impuesto al valor agregado IVA. La tarifa vigente actual está entre el 0 y el 12% y esta tarifa va a depender del tipo de productos o servicios que ustedes estén comercializando en Ecuador. Y tenemos otro impuesto adicional, que es el impuesto a la salida de divisas, cuya tarifa vigente está en el 5%. Bueno, esta diapositiva es muy importante para nosotros, sobre todo porque en la Cámara tenemos muchas empresas que están en el sector de tecnologías de la información y este es un rubro de oportunidades muy importante en nuestros países y en Ecuador, donde tenemos un mercado emergente. Hay muchas empresas colombianas y de diferentes países que están desarrollando de manera exitosa negocios en estos ítems. Sobre todo porque en Colombia tenemos una mano de obra muy especializada, empresas de vanguardia, y ahí hay oportunidades para múltiples servicios. Acá quiero resaltar algunos, como el desarrollo de aplicaciones móviles para el área de la salud, del ejercicio, en modalidades presenciales y virtuales. Todo lo que tiene que ver con arquitectura digital y análisis de datos, Big Data, analítica web. También tenemos grandes oportunidades para toda la parte de administración de bases de datos, ciberseguridad, desarrollo de software y consultoría e inteligencia artificial. Como les mencioné, tenemos muchos casos de éxito de empresas que ya se instalaron o se instalaron recientemente y que han encontrado grandes oportunidades de negocios. Acá les quiero dejar esta herramienta que es más enfocada en las empresas de bienes, que es TradeMap. Es una herramienta donde ustedes pueden colocar las partidas arancelarias, el mercado objetivo y ver quiénes son los principales importadores, cómo están también las exportaciones por esa partida arancelaria,
y pueden tener datos estadísticos que son claves en el momento de hacer negocios, la pueden explorar, igual estas presentaciones se las vamos a compartir y las memorias también van a quedar en nuestra fanpage de Facebook. Y bueno, acá es un ejemplo de cómo saldrían las consultas. Ustedes pueden tener las tasas de crecimiento anuales por valores, pueden tener también las cantidades de importación, de exportaciones SIP, FOB y demás. Y estos son algunos aspectos claves para las empresas que quieren exportar servicios. Es importante definir cómo van a realizar esa exportación, si va a ser una exportación directa, si les conviene más desarrollar también o iniciar con una constitución de una persona jurídica. Es importante también esa clasificación adecuada del servicio a exportar. Por otro lado, resaltamos mucho ese estudio del mercado objetivo y si ustedes pueden hacer ese estudio directamente, es decir, viajando al país, reuniéndose con clientes potenciales, es mucho mejor. También es clave hacer ese registro como exportador mediante el registro único tributario o el RUC de acuerdo al país de origen. También es clave conocer esos acuerdos que les mencionaba anteriormente para evitar la doble imposición, validar muy bien las retenciones, y esto creo que es uno de los aspectos más importantes al exportar servicios. Muchas veces nuestros empresarios desarrollan una negociación de manera exitosa y con mucho entusiasmo, pero pueden llegar a tener algunas sorpresas cuando ya van a recibir ese pago. Entonces siempre primero validen cómo van a hacer esas retenciones en los países donde van a hacer su exportación, mirar los medios de pago y el reintegro de divisas. Y estas son algunas recomendaciones para hacer negocios en Ecuador y en los países de la región. En primer lugar, resaltamos que siempre es importante tener un representante o una presencia jurídica que les permita crear relaciones de confianza y demostrar que ustedes también tienen una presencia local consolidada. Los mercados son muy competitivos, ya vimos todos los múltiples acuerdos comerciales que tiene Ecuador y muchas veces se puede llegar a priorizar el precio sobre la calidad. En esto es muy importante la innovación y desarrollar previamente una adaptación de los productos o servicios de acuerdo a ese mercado local. Dependiendo de la industria, siempre deben considerar esos trámites para el ingreso de sus productos y muchas veces estos trámites pueden ser un poco engorrosos, pueden llegar a ser burocráticos y pueden requerir también de tiempo y de un acompañamiento permanente. Y en esto siempre queremos resaltar que desde la Cámara les podemos brindar ese acompañamiento para que ustedes desarrollen sus negocios de manera exitosa. También les recomendamos participar en los diferentes eventos de promoción comercial que se realizan, como las misiones comerciales, las ruedas de negocios, las misiones técnicas y las ferias internacionales, que son importantes herramientas de promoción que les van a permitir acercarse de manera directa al mercado donde quieren ingresar, interactuar con los clientes, con empresas potenciales y también encontrar aliados que les van a servir para desarrollar sus negocios. Este punto también es muy importante, aprovechar al máximo las facilidades que nos otorga ser parte de la Comunidad Andina de Naciones. Como ya lo mencionamos, gracias al acuerdo de la CAN, tenemos esos tratados para evitar la doble imposición y tenemos esos acuerdos arancelarios que permiten que más del 98% de los productos que tenemos se comercialicen con 0 arancel entre los países. Esto también es clave, recordar que ese proceso de internacionalización va a requerir una inversión de tiempo, de recursos, de capital, de esfuerzo, no se hace de un momento para otro. Y el mejor momento para internacionalizar una empresa es cuando la empresa está sólida en el mercado local. Hemos visto que a veces los errores de algunos empresarios es esperar hasta que de pronto el mercado donde están no está tan bien para empezar a internacionalizarse.
pero pues de verdad debemos recordar siempre que esto es todo un proceso que va a requerir muchos recursos. Y por supuesto, este punto es clave ahorita que estamos en tanta coyuntura en nuestros países. La internacionalización les va a permitir mitigar esos riesgos económicos y políticos de la coyuntura actual. Bueno, esto a grosso modo. Acá les quiero dejar mis datos de contacto, como les mencionamos al principio. La idea es que ustedes también se puedan acercar a nosotros, nos puedan escribir y ya podamos tener como reuniones más especializadas uno a uno para ver qué necesidades tienen y cómo los podemos seguir asesorando en este proceso. Les quiero dejar también nuestras redes sociales para que nos sigan. Acá publicamos información muy valiosa sobre negocios, sobre oportunidades comerciales y también sobre eventos que estamos realizando en la Cámara. Bueno, muchas gracias y quiero darle ahora la palabra al abogado Camilo, quien nos va a contar sobre todo el entorno para hacer negocios en Colombia. Super, Diana, muchísimas gracias por esa intervención y información tan valiosa para hacer negocios en Ecuador. Vamos con el doctor Camilo Arango, presidente de la firma Arango y Consultores Asociados. Doctor Camilo, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días, damas y caballeros, panelistas. Especial saludo al doctor Zapater. Gracias por darnos la oportunidad de participar en este webinar. Bueno, esperamos brindarles información de utilidad y pues por supuesto que les sirva para el entorno del mercado colombiano desde el aspecto legal a aquellas empresas que desean prestar sus servicios o comercializar sus bienes en el territorio nacional. Vamos a iniciar con una primera parte que refiere, permíteme, voy a proyectar. Perdón, un segundo. Perdón, un segundo, voy a proyectar. Ya podemos ver la pantalla. Ok. Entonces, lo que tenemos, perdón. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Daniel Arango Castro. Soy presidente de la firma Arango y Consultores Asociados SAS. Y bueno, ya el doctor Zapater hizo una breve introducción, entonces vamos a iniciar con el temario. Nos va a acompañar en esta oportunidad igualmente el doctor Carlos Andrés Cañón, un abogado experto tributarista en materia de tributaria y fiscal a nivel nacional e internacional, acreditados y reconocido igualmente por su liderazgo en estos temas, reconocido en Chambers and Partners y demás estamentos legales acá en Colombia. Entonces nos acompañará al final de la presentación con los temas, los aspectos tributarios y fiscales. Entonces, las empresas, vamos a iniciar, este es el temario, empresas extranjeras en Colombia. Vamos a mencionar algunas generalidades para aquellas empresas que desean prestar sus servicios o vender sus bienes o comercializar sus bienes aquí en territorio nacional. ¿Qué se requiere? ¿Qué deben hacer? Aspectos a tener en cuenta. De igualmente, como segundo punto, vamos a hablar de algunas generalidades en materia de la contratación con el Estado, lo que es la Ley 80 del 93 y la plataforma electrónica del SECOP, que es la que se utiliza para la contratación y transacción de bienes y servicios con el Estado en el territorio nacional, algunas opciones asociativas en materia de contratación pública, pero que igualmente aplican al sector privado. Vamos a hacer una breve referencia al contexto de la infraestructura en Colombia y la prestación de los servicios en el país, cómo está en este momento la situación actual y qué atractivos tenemos y perspectivas al corto, mediano y largo plazo para estas actividades. Y finalizaremos con los aspectos tributarios y fiscales por parte del doctor Carlos Andrés Cañón. Bueno, iniciamos. Entonces,
Para las empresas extranjeras en Colombia, el estatuto comercial que rige esas actividades nos manifiesta, nos define que es una sociedad extranjera, que es el Código de Comercio. La legislación nacional reconoce la constitución legal que en cada país se deba tener en relación con la constitución, con la creación de una nueva sociedad, de una nueva empresa. Respeta la legislación colombiana esas formalidades, esos mecanismos de constitución de empresas en otros países. Existen territorios en los cuales los trámites son similares, que en Colombia se piden las mismas documentaciones, pero hay países igualmente cuyas formalidades o aumentan o disminuyen, y esos protocolos comerciales de cada territorio nacional, que es propio de la autonomía de los estados, se respeta en Colombia y se reconoce para efectos de validar y reconocer su existencia como sociedad comercial en el territorio colombiano. No obstante, respetando esos mecanismos de constitución autónomo que tiene cada país frente a las personas jurídicas, en Colombia, para desarrollar estas actividades, bien sea la prestación de servicios o comercialización de bienes, tenemos unas formalidades, se deben cumplir con algunos requisitos. Entonces, lo primero para la sociedad extranjera es constituir una sucursal en Colombia. Recordemos que la sucursal en Colombia es una extensión de esa casa principal que está en territorio extranjero. No refiere a filiales, es decir, que eventualmente conformarían un grupo empresarial, sino a la extensión de esa personería jurídica del país en el cual se encuentre y que va a hacer presencia en el territorio nacional. A ello es a lo que nos referimos cuando hablamos de una sucursal. Hay empresas que entran al territorio nacional y constituyen una nueva empresa a la luz de la legislación colombiana, y ese ya es un asunto completamente distinto, porque se tendría que es una persona jurídica de origen nacional colombiana y que se debe constituir con base en los estamentos comerciales y legales que para tales efectos la legislación nacional establece. Entonces, cuando la casa matriz constituye una sucursal acá en Colombia, se debe cumplir con unos requisitos, unos trámites adicionales de carácter notarial, para efectos de protocolización, para efectos de aprobación y de reconocimiento de esa personería jurídica acá en Colombia, y que pueda iniciar con esas actividades. Son unos trámites que se realizan, notariales, que se realizan ante estas entidades de carácter privado, pero con reconocimiento, que guardan la buena fe pública en materia de celebración de actos y de negocios jurídicos en el territorio nacional, y que son quienes nos permiten a nosotros acreditar y demostrar ante la Cámara, ante las respectivas cámaras de comercio, la validez y veracidad de la documentación que se allega. Es como un trámite de validación, un trámite de corroboración de la documentación que en el extranjero se ha expedido para la constitución de esa casa matriz allá en territorio foráneo, y para su reconocimiento, y que posteriormente va a ser avalado por la respectiva Cámara de Comercio para la constitución de la sucursal. Entonces, estos son algunos de los documentos que se deben allegar, se deben protocolizar, y estos deben ir acompañados. Si están en un idioma diferente al castellano, deben ser traducidos mediante traducción oficial al idioma castellano, y de igualmente deben ser legalizados o consularizados, lo que conocemos como la apostilla, en el consulado del respectivo país donde se pretenda hacer valer esta documentación. En ese sentido, tenemos igualmente que para la constitución de la sociedad extranjera, ciertas actividades, la legislación colombiana protege ciertas actividades dada su trascendencia e interés general que en lo público ellos representan.
Acá se puede designar un representante legal y un suplente que sea nacional, colombiano. No tiene inconveniente alguno, salvo, y eso es en materia de aseguramiento, para ciertas actividades que son las que tengan que ver con la explotación, dirección o administración de un servicio público. En este caso, refiere en materia de servicios públicos domiciliarios, en materia de prestación de servicios al Estado que van dirigidos a los particulares y que el Estado a través de los contratistas va a realizar esa prestación de los servicios, etcétera. E igualmente todos aquellos que tengan que ver con la seguridad nacional del Estado. En esos dos casos, solo en esas dos actividades se requiere que el representante legal y sus suplentes de esa sociedad extranjera, de esa sucursal que se está constituyendo acá en Colombia, sean directamente ciudadanos colombianos en ese sentido. Entonces, recordemos, estamos hablando de la constitución de una sucursal en Colombia para la casa matriz que desea prestar sus servicios o comercializar sus bienes acá en territorio nacional. En esa misma medida, cumplido con esos protocolos, con esos requisitos, dependiendo de la actividad, hay unas presunciones que tienen que ver con las actividades permanentes. Hay empresas que cuando llegan a invertir en Colombia nos preguntan, venga, yo no quiero, yo simplemente tengo que realizar un negocio puntual, voy a vender un servicio, es más, lo voy a ejecutar desde mi país, yo no necesito venir acá a Colombia, yo solo vine a firmar el contrato, me regreso esta misma tarde, voy a ejecutar desde mi país, Estados Unidos, Perú, Ecuador, España, Inglaterra, desde donde sea. Y por eso no quiero considerarme como actividad permanente, no creo que necesite constituir una sucursal acá en Colombia necesariamente para la ejecución de esta actividad, o me gané una contratación con el Estado, me adjudicaron un contrato con el Estado y pues yo lo voy a ejecutar desde el extranjero. Es en materia principalmente, esto sucede más que todo en materia tecnológica o incluso de exportaciones, porque de ciertos bienes, porque simplemente a través de su operación logística subcontratan esos proveedores y ellos, los fabricantes, simplemente envían sus bienes o prestan sus servicios a través de redes y de tecnología desde el país extranjero. Ello no es óbice para considerar que no deban constituir la sucursal acá en Colombia. Tiene que hacerse, sobre todo cuando se contrata con el Estado. Y la misma legislación nacional nos habla de cuáles se consideran que son actividades permanentes, aunque la palabra permanente no nos tiene que llevar a un término de temporalidad prolongada, de un largo plazo, mediano o largo plazo. No es que porque en ocasiones dicen, pero es que yo no me voy a quedar acá de manera permanente en Colombia, voy a ejecutar esta actividad y me voy. O vengo a firmar el contrato y la ejecuto por un tiempo desde mi país y ya no más. No, no es en razón a la temporalidad de la ejecución de las actividades, sino a la clase de la actividad que se va a ejecutar. Estos son algunos ejemplos de las actividades que la legislación nacional nos dice: si usted va a ejecutar esta actividad, ya esa actividad permanente debe cumplir con el requisito de la sucursal extranjera, la sucursal de empresa extranjera en Colombia. Entonces, porque toda actividad requiere de esa formalidad. Abrir establecimientos mercantiles o oficinas de negocio, aunque solo tengan un carácter técnico o de asesoría. Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios. En ese sentido, existen empresas que prestan unos servicios de tecnología bastante especializados. Por ejemplo, hablemos en diversos sectores e industrias. Yo voy a prestar una plataforma electrónica o tecnológica, pero para eso necesito, en el contrato está incluido que yo debo realizar la obra civil para su adecuación. En ese sentido, ahí ya tenemos un contenido de obras.
para la ejecución de ese contrato, para poder instalar esas plataformas o esos implementos tecnológicos que se van a utilizar, o en cualquier sector, industria, en materia de refrigeración agrícola. Bueno, existen diversos escenarios en los cuales la adecuación de obra civil para ciertos bienes que se requieren instalar, se necesita ejecutar y por tanto entran dentro del marco de la obra y por lo tanto debe constituirse la sucursal de esa sociedad extranjera. Para la prestación de cualquier servicio de asesoría tecnológico, cualquiera que se enmarque dentro del término servicios, asesoría y o consultoría, requiere la constitución de una sucursal en Colombia. Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento, inversión de fondos provenientes del ahorro privado, cooperativas, sector financiero, etcétera, todo lo que tenga que ver, actividades de factoring, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con captación de dineros del sector privado, de los particulares principalmente. Dedicarse a la industria extractiva de cualquiera de sus ramas o servicios, esto es lo que tiene que ver con materia de infraestructura, obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiera sido cedida a cualquier título o que en alguna forma participe en la explotación de la misma. Las concesiones viales, las concesiones de prestaciones de servicios, las concesiones tecnológicas, en fin, cualquier concesión que haya sido adjudicado a ese participante extranjero o que le hayan precisamente cedido en virtud de algún negocio. Hay empresas que adquirieron en fusión, por absorción, unas empresas nacionales y dicen y deben mirar su contratación precisamente porque se ven inmersas en estas situaciones, no queriendo tener presencia en el territorio nacional, pero derivado de esos actos jurídicos quedan amarrados de cierta manera en esas formalidades. Entonces, al salir del país, deben cumplir con la formalidad de la sucursal en territorio colombiano. Y cuando el funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas o gerencias o administraciones sean en el territorio nacional. Pueden estar por fuera, pueden prestar sus servicios por fuera, pero si estas actividades de sus juntas directivas, de sus asambleas y asociados o su gerenciamiento se realiza desde el territorio colombiano, se debe cumplir con la formalidad de la constitución de la sucursal en el territorio colombiano. Estos son unos ejemplos de unas actividades precisamente que cuando llegan esas consultas, cuando llegan esos inversionistas extranjeros, se debe analizar la necesidad o no, la conveniencia o no de constituir una sucursal en territorio colombiano. Por supuesto, derivado de eso surgen bastantes preguntas. Ven, pero en materia de responsabilidad. Venga, yo quiero abrir negocios en Colombia, pero aparte, no quiero tener ningún tipo de responsabilidad porque pues la empresa en Colombia que voy a constituir o las actividades que voy a realizar allá, pues bueno, son de manera independiente a nivel de negocios. Tienen inconvenientes en ocasiones porque como el reconocimiento lo tiene la casa matriz o la empresa principal del territorio extranjero, entonces cuando van a constituir una sociedad nueva, pues esa sociedad, a la luz de la legislación colombiana, una persona jurídica en Colombia, pues no tiene la experiencia que tiene la matriz por la cual los iban a contratar. Necesariamente debe tener una participación accionaria o hay unas modalidades asociativas en donde se busca que esa sucursal tenga una participación, un porcentaje, que haya una presencia de la matriz, pero también derivado de una matriz de riesgos desde lo legal que se traza precisamente para dividir y separar responsabilidades en la ejecución de las actividades, porque ya se tomarían la nueva sociedad en Colombia, no sucursal en caso tal, pero sí la nueva sociedad en Colombia y la casa matriz se toman como personas jurídicas completamente distintas, así su composición accionaria sea de las mismas personas. Se pueden hacer unas modalidades asociativas en las cuales ya se puedan dividir las responsabilidades, se puedan dispersar y la casa matriz quede un poco más asegurada en ese sentido. Son inversionistas, simplemente quieren poner un dinero, prestar unos servicios, ejecutar ciertas actividades. El tema es que el reconocimiento y la experiencia se la piden a la empresa principal.
Ahí es donde tenemos que entrar a analizar el tipo de actividad, el modelo asociativo, la conveniencia o no de constituir la sucursal, de constituir o no una nueva persona jurídica en Colombia y, pues, por supuesto, cómo será el tratamiento tributario y fiscal en esos dos aspectos, porque ya entran, cada vez que se hace más compleja la figura, entran a confluir diversos factores que deben tener en cuenta. Precisamente, pues, bueno, van a realizar negocios, todo negocio debe tener una adecuada utilidad. Entonces, que esas utilidades no se vayan en tratamientos tributarios, fiscales, etcétera, por una nueva sociedad, para poder luego la casa matriz o la empresa extranjera que constituyó una sociedad nueva en Colombia, cómo puede hacer para recibir esas utilidades, recibir esos ingresos, de acuerdo con la normativa tributaria, los acuerdos de doble tributación, etcétera, que ya pues se va a exponer más adelante. Pero entonces, esos manejos legales y esos análisis de responsabilidad, esa matriz de riesgos que se traza para cada sector, para cada industria, recordemos que no es lo mismo en materia de servicios que en materia de bienes, en materia de infraestructura, bueno, en fin, son diversos factores que se deben tener en cuenta y se deben analizar con base en el caso particular. Entonces, para la constitución, en todo caso, para la constitución de una sucursal en Colombia por obligación legal respecto a una sociedad extranjera, debemos analizar la parte de las actividades permanentes en ese sentido. Bueno, eso una generalidad a muy grandes rasgos. Ya ustedes estarán derivando bastantes dudas, bastantes preguntas en ese sentido, pero bueno, ese es el tráfico comercial y cada caso se le debe dar un trato en particular. Bueno, ok. A tener en cuenta, la responsabilidad no se diluye. Recordemos que aun cuando montemos una sucursal, no se diluye una responsabilidad por parte de esa sucursal. Esos son unos de los aspectos que entran a valorar los clientes o los inversionistas extranjeros cuando quieren entrar a territorio colombiano, y ahí es donde tenemos que diseñar la figura adecuada, tanto comercial y tributaria, para precisamente blindar la casa matriz de cualquier situación sobreviniente durante la ejecución de los contratos o de los negocios que tengan en el territorio colombiano, que vayan a desarrollar. Entonces, la sucursal implica que no adquiere una personería jurídica diferente de la extranjera, es la misma sociedad extranjera, pero en Colombia la constitución de esa sucursal, con esos requisitos que ya vimos, entre otros, pues hace que el Estado colombiano reconozca la presencia de ese extranjero en territorio colombiano y que pueda ejecutar actividades comerciales. La definición de las actividades permanentes debemos analizarlas en cada caso en particular, qué es lo que va a hacer, cuál es la modalidad de negocio, y con eso se diseña la mejor estrategia y la mejor alternativa en materia societaria, comercial y también contractual y asociativa para la ejecución el desarrollo de ese negocio. Y otro aspecto a tener en cuenta es que al momento de constituir una sucursal en Colombia, el objeto social debe ser el mismo de la sociedad extranjera. No se puede apartar, salvo que en la sociedad extranjera, y pues, como se ven bastantes legislaciones, pues no especifican la actividad comercial a la cual se dedican, es una actividad comercial genérica, salvo en ese caso, pues bueno, la sucursal en Colombia puede ejecutar igualmente cualquier tipo de actividad. Pero si la sociedad que ustedes tienen en Ecuador, en el país extranjero, tiene unas actividades que están determinadas, que son taxativas, pues la sucursal que se vaya a constituir en Colombia debe comportarse y debe actuar dentro de ese marco de esas actividades. No puede apartarse. Entonces ahí es cuando se recomienda o se debe agotar el trámite de ampliación del objeto social y de sus actividades en el territorio extranjero. Se hace ese trámite en el territorio extranjero y ya la sucursal en Colombia ya puede ampliarse en las actividades que necesita. ¿Ok? Entonces, estos son algunos aspectos a tener en cuenta, algunos tips a la hora de ir pensando en ejecutar actividades comerciales
territorio colombiano. Es muy estratégico y de igual manera todo tiene alternativas. Cada empresa que quiera hacer presencia en territorio colombiano o que quiera constituir una nueva empresa, etcétera, cualquiera sea la modalidad que más le convenga, la legislación colombiana en materia comercial, tenemos la fortuna de que pues es bastante flexible, es bastante adecuada y se acomoda perdón, a las necesidades de cada sector comercial. Bueno, eso en materia de ejecución de actividades. Una breve generalidad en materia de contratación pública para quienes estén interesados en la contratación con el Estado, bien sea a nivel nacional o a nivel territorial. La contratación pública en Colombia se rige principalmente por la Ley 80 del 93, a través de la cual se establece el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Es decir, todo lo que se maneje con recursos públicos se rige por el Estatuto de Contratación Estatal, salvo, y están exceptuados, las actividades que tienen que ver con las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. ¿A qué se refiere? Que siendo o 100% o teniendo participación del Estado, así sea la mitad más uno, son empresas cuyas actividades se ejecutan en el mercado privado y son participantes privados, entran a competir con los particulares. En ese sentido, la legislación nacional protege a los particulares, les da un estatus de igualdad en relación con esas empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, como llamamos regímenes especiales, porque siendo el Estado participan con los privados en igualdad de condiciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecopetrol, si han escuchado de Ecopetrol y su grupo empresarial en el sector oil and gas. Entonces, es una entidad del Estado, pero compite para la negociación de sus bloques con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, etcétera, compite en igualdad de condiciones con los particulares. De hecho, bastantes actividades de Ecopetrol en bloques exploratorios y para la explotación de hidrocarburos van en asocio con el sector privado. Y esta modalidad de régimen especial se presenta igualmente en diversos sectores e industrias, en el sector energético, el sector minero, el sector de prestación de servicios de salud, servicios públicos domiciliarios, bueno, en toda la cadena y los segmentos de la industria en Colombia se ve esta situación. Pero aquellos que no compitan en el sector privado, sino que van a satisfacer una necesidad de la cual el Estado tiene obligación de garantizar a la población en Colombia, va por el Estatuto de Contratación Pública. Entonces, por ejemplo, con los ministerios, las superintendencias, con las alcaldías, las entidades territoriales, en fin. Esta contratación con el Estado, las sociedades extranjeras por tratados internacionales pues se reconoce como un trato de nacional para efectos de la presentación de la oferta y asignación de puntajes. No hay discriminación de ninguna índole en ese sentido en virtud de los tratados internacionales suscritos por Colombia con otros países. En ese sentido se le da a los bienes y o servicios de los extranjeros se les da el trato de nacional. Es decir, no le asignan mayor puntaje o no hay un puntaje adicional para el oferente colombiano, salvo que no haya un tratado internacional suscrito, que pues ya son países muy puntuales en ese sentido, pero Ecuador no se encuentra dentro de ellos. Entonces, hay una igualdad de condiciones, hay unos requisitos a cumplir en ese sentido, ya vamos a ver algunos, pero la contratación con el Estado se puede realizar incluso desde en línea a través del SECOP. Toda la contratación se basa en una plataforma que se llama el SECOP. Hay SECOP 1 y SECOP 2, que tiene que ver, que es el sistema electrónico para la contratación pública. El SECOP 1 y el SECOP 2. El SECOP 1 almacena toda la información de la contratación, de las entidades, y el SECOP 2 es la plataforma transaccional a través de la cual se desarrollan los procesos de selección, las adjudicaciones, la ejecución, se deja el registro de toda la ejecución contractual hasta la liquidación del contrato. Entonces, si ustedes van a participar en una licitación, en un concurso de méritos, en una contratación de cualquier índole, en una subasta inversa con el Estado,
Lo que hacen las empresas extranjeras es que para la alianza con un nacional o si vienen solas, se cumplen con los requisitos que ya vimos en caso tal para el tema de la constitución de la sucursal y se presentan al proceso de selección. Ellos mismos con las plataformas electrónicas, porque SECOP es totalmente electrónico, es digital, se puede acceder desde cualquier país del mundo con su usuario y su clave. Ellos participan dentro del proceso de selección. Adjudicado el contrato, hay que cumplir con unos protocolos y con unos requisitos. No necesariamente se tiene que cumplir con absolutamente todo de la constitución de la sucursal acá en Colombia. Sí solo se va a participar en el proceso porque permite un lapso de tiempo en materia de contratación pública. En contratación privada no, en contratación pública sí. Tú presentas la oferta y si presentas la oferta y te adjudican el contrato, tenemos un lapso de tiempo en los cuales tenemos que correr, obviamente las carpetas y la documentación ya debe estar lista, tenemos que correr para cumplir con esos requisitos, crear la sucursal, acreditar de todos los protocolos y formalismos que se requiere para las sociedades extranjeras y con eso ejecutar tranquilamente nuestro contrato. Entonces la plataforma SECOP es ese portal digital, esa plataforma transaccional a través de las cuales ustedes pueden chequear, es gratuito y ustedes pueden acceder a toda la contratación pública en Colombia a nivel nacional o a nivel territorial. Si están identifican si están interesados en alguna contratación y se inicia ya el trámite entonces de participación dentro del proceso, cumplimiento de los requisitos, presentación de la oferta, adjudicación, ejecución y listo. Entonces, esa es una gran ventaja de la contratación pública en Colombia. Este sistema SECOP es 100% digital. Hay unos requisitos para las sociedades extranjeras, entre ellos es el RUP, que es el Registro Único de Proponentes. Si van a participar en un proceso de selección, en todo caso deben cumplir con el Registro Único de Proponentes, que es un mecanismo a través del cual se valida la información mínima y habilitante para participar en el proceso de selección por parte del interesado o del oferente, y ya no tiene que allegar toda esa información de Cámara de Comercio, documentos de identidad, etcétera, cierta experiencia en contrataciones. Ya cuando llega con el RUP, la entidad que está tramitando el proceso de selección simplemente valida el RUP y avala esa información y ya se concentra en lo técnico y especializado para escoger la mejor oferta mediante el método comparativo de ofertas y asignación de puntaje en ese sentido. En materia de contratación, hay que tener en cuenta porque la legislación nacional establece unos mecanismos de desempate. Cuando vienen las empresas extranjeras hay que mirar cómo podemos asociarnos con un nacional que los cumpla o de qué manera la sociedad extranjera puede hacerlo a través de ciertos mecanismos, porque cuando se asignan unos puntajes, empatan en puntaje los dos primeros, pues ya entran unos criterios de desempate, que es contratación de personal discapacitado, empresas constituidas por madres cabezas de familia, etcétera. Pero eso ya es otro tema aparte que se mira de manera particular cuando existe un interés de contratar con el Estado en las sociedades extranjeras. Hay unas excepciones al RUP, que son para nacionales o extranjeros, que es la contratación directa, prestación de servicios de salud, contratos de mínima cuantía, que son contratos de acuerdo con el presupuesto de cada entidad, pues se establece unos topes a través mediante los cuales no se exige el formalismo del proceso de selección, sino que se procede a la contratación directa. Pero de resto, cuando es contratación directa, que igualmente tiene unos requisitos para la contratación directa y unos escenarios bajo los cuales se puede realizar la contratación directa, entonces no se atiende al RUP ni al proceso de selección. Prestación de servicios de salud, cuando se van a enajenar bienes del Estado, contratos para la adquisición de productos o de destinación agropecuaria en las plataformas o bolsas de productos, actos y contratos referentes a los regímenes especiales que hablábamos hace un momento, no se requiere el RUP,
ni tampoco un proceso de selección. Nos apartamos del Estatuto de Contratación Estatal y nos regimos bajo la legislación privada y los contratos de concesión de cualquier índole. Ok, eso en materia general en cuanto a la contratación pública en el país. Opciones asociativas, ya las conocerán, las habrán visto, aparte de los joint venture o cualquier otro modelo asociativo que en el extranjero se tenga que es válido en Colombia. Nosotros en el territorio nacional lo aterrizamos a los consorcios y las uniones temporales, cuando dos o más personas unen esfuerzos para presentar una oferta, para cumplir con los requisitos del proceso de selección. Ambos responden de manera solidaria, es decir, así yo tenga un 5% dentro del consorcio, respondo por el 100% de los incumplimientos que se le causen a la entidad. En ese sentido, la única diferencia entre el consorcio y la unión temporal es en materia sancionatoria. Hay en ocasiones han llegado temas donde inversionistas extranjeros que hicieron unas uniones temporales, hubo un incumplimiento del contrato, hubo una causa sobreviniente, que tuvieron que incurrir en responsabilidades con el Estado y dicen, pero yo tenía una unión temporal, yo solo tengo el 50%, respondo por la mitad. No, respondes frente al Estado por todo el 100% del incumplimiento, pero en materia sancionatoria, cuando se dicten medidas sancionatorias, ahí sí tú llevas el 50% y tu aliado el otro 50% en materia de responsabilidad, pero en materia sancionatoria, no contractual. Esa es una confusión común, por eso cuando llegan inversionistas extranjeros a aliarse con particulares, se debe hacer el adecuado análisis, qué va a hacer el aporte del extranjero, cuál va a ser el aporte del nacional, cómo van a ejecutar el contrato, claros los términos y condiciones, las reglas del juego de esa negociación para determinar los porcentajes de participación y las medidas de responsabilidad. Porque de todas maneras hay un riesgo. El Estado dice, no sé ustedes, yo no tengo la culpa del porcentaje que ustedes hayan establecido, a mí me responden, yo le puedo reclamar o al extranjero o al nacional, absolutamente todo. Ustedes internamente se entienden allá las acciones legales a que haya lugar, pero frente a mí, que soy Estado, me responden por todo. Voy a imponer unas sanciones, en sanciones tú tienes el 40, vamos con el 40 en materia sancionatoria. Hasta ahí, en materia asociativa, vamos a pasar un momento vamos a saltar el tema de infraestructura un poco y vamos a pasar al tema de aspectos tributarios con el doctor Carlos Andrés Cañón. Entonces, doctor Cañón, le cedo la palabra, por favor. Muy buenos días a todos, a la Cámara del Pacífico, gracias por ese tiempo y a ustedes por estar presentes. Como pasa en todas las legislaciones, o por lo menos todas las de Latinoamérica, uno siempre tiene un socio. Este socio va a estar con ustedes, quieran o no quieran, y es el Estado. El Estado, como pasa en Ecuador, como pasa en Perú, como pasa en Bolivia, Argentina, Chile, tiene participación en las inversiones que ustedes realicen o hasta en la muerte. Aquí en Colombia tenemos impuestos sucesorales y uno dice, oiga, todas esas implicaciones, esas inversiones que yo hago en Colombia van a tener un impacto neto, claro. Sí, uno dice, la tarifa en Colombia de las inversiones corporativas está sujeta al 35%. Pero uno también debería validar una estrategia. ¿Hay mecanismos para optimizar las inversiones? Sí hay mecanismos. Aquí vamos a mencionar cosas, realmente son 5 minutos con los que disponemos, pero son elementos que les lleva a ustedes a que tengan presente que las inversiones deben ser planeadas también desde el punto de vista fiscal. Como punto de partida, les digo, Colombia tiene una tarifa de impuesto de renta ordinario del 35% cuando corresponden a rentas, actividades ordinarias de las empresas. Sin embargo, también tenemos un impuesto que varía, que es el impuesto de ganancias ocasionales, cuya tarifa es del 15% y corresponde a aquellas inversiones que se han poseído por más de 2 años y tienen la condición de activo fijo. ¿Qué significa? ¿Qué debo
tener en cuenta para determinar el aspecto tributario cuando voy a invertir? Voy a invertir previendo que vamos a pagar una tarifa ordinaria cuando voy a vender los activos de la compañía y han sido poseídos, por ejemplo, menos de 2 años y voy a pagar el 35, ¿lo tengo claro? Perfecto. Pero si yo ya sé que voy a tener una temporalidad mucho mayor a los 2 años, ya voy a tener una renta por ganancia ocasional del 15%. Aquí empiezan a identificarse elementos de la temporalidad como estrategia de planeación o elementos a tener en cuenta para definir los aspectos tributarios. Otro aspecto importante es el tema de los dividendos. Aquí desafortunadamente no salen bien las flechitas, pero los dividendos en Colombia pues es un aspecto que debe sumarse a la hora de determinar la rentabilidad de las inversiones. Y cuando corresponden a dividendos que se distribuyen a un residente colombiano, hay una retención anticipada del 10%. ¿Qué pasa cuando se distribuyen a una entidad, ya sea persona natural o una persona jurídica del exterior? Pues hay un impuesto, una tarifa del 39%. Sin embargo, eso está mal estructurado jurídicamente porque en últimas el impuesto neto va a ser aproximadamente del 20%, porque de ese 39%, cuando determino el impuesto, le puedo descontar vía descuento el 19%. ¿Qué significa en materia neta? Pues que es el 20% de impuestos a los dividendos. Entonces, vemos que tenemos dos circunstancias. Tenemos un impuesto corporativo del 35% más un impuesto a los dividendos del 20%. Es bastante alto el tema de tributación. Por lo tanto, es importante empezar a validar cómo hago para bajar esa tasa de tributación, porque no todos los casos implica que las inversiones deban efectuarse vía constitución de vehículos corporativos, sino también tomando de referencia diferentes tipos contractuales. Por favor, siguiente, Camilo. Entonces, Colombia, en materia contractual, digamos, cuando vamos a prestarse un servicio desde el exterior, uno diría, si los servicios son prestados en el exterior, por una condición de territorialidad, debería decirse, ese servicio no debería estar grabado en Colombia porque no está dentro del principio de territorialidad, porque no fue prestado en el territorio colombiano. Sin embargo, nosotros, digamos, y también en materia internacional se ha tomado referencia que ciertos servicios especiales que sean, aquí la palabra importante en su definición es desde el exterior, no importa que no fueran prestados en Colombia, sino desde el exterior a favor de un residente colombiano, pues están grabados en el territorio. ¿Y cuáles son esos tipos de servicios? Son los tipos de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Y esos tipos de servicios sí están sujetos a una retención y a un pago de impuestos en el territorio colombiano. Entonces yo tengo que validar en este momento a ver cuáles son las tarifas, teniendo de presente que tengo una tarifa corporativa del 35 más un impuesto a los dividendos, o que puedo llegar a prestar servicios desde el exterior cuya tarifa es diferencial y que, Camilo, por favor, la cambia, sí, puede ser distinta. Entonces, cuando estamos hablando de tarifas de retención por pagos al exterior, varía la naturaleza. Como ahorita les mencionaba, uno dice, ¿cuál es la tarifa de retención por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría? Es el 20% del valor pagado. Y uno dice, oiga, 20%, pues me sale mejor seguir prestando desde el exterior, porque en últimas tengo una retención del 20% y puede que sea un buen, digamos, desde el punto de vista financiero, lo suficientemente razonable ese pago de impuestos y pagar únicamente el 20% de tributación en Colombia. Y aquí uno tiene que empezar a sumarle, oye, ¿y qué pasa en Ecuador? ¿Cómo opera esos servicios? Ahorita los vamos a mencionar, pero los servicios pueden que no estén grabados en Ecuador. Yo pago aquí el 20%, no pago en Ecuador y me evito el tema de estructuración de una sociedad o
ciertos elementos que uno dice que no, desde el punto de vista fiscal, pues puede sonar no necesariamente la mejor estrategia, sino que puede hacer una mezcla de las estrategias. ¿Qué tipos de servicios puedo prestar desde el exterior? ¿Qué tipos de servicios debo prestar desde el territorio nacional? Como lo señaló Camilo, tengo que tener una sucursal aquí en Colombia para poder operar. Entonces, ese tema de invertir no es solamente constituya un vehículo. Usted lo puede hacer. Ya usted sabe que como mínimo hay una tributación del 35 más el 20. Pero ¿cómo hago para validar dónde fiscalmente debo llevar el mayor margen de tributación? O en Colombia, o en Ecuador, y cómo aplica frente a precios de transferencia. Entonces, aquí empieza uno a mirar, oiga, ¿cuáles tipos de servicios van a estar grabados en el territorio colombiano? Entonces, aquí la primera aparece las intereses, las comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, servicios técnicos y asistencia técnica y consultoría. Entonces, ese sujeto es a una tarifa del 20%. Y dice, bueno, ¿y qué otras maneras podemos mirar planeaciones? Y aquí no me refiero a un tema estructural, sino un tema de pronto financiero. Oiga, mire que ciertos rendimientos financieros a créditos superiores a un año tiene una tributación del 15%. Oiga, pues, ¿qué margen de utilidades puedo sacar vía rendimientos financieros de créditos de otras jurisdicciones cuya tributación está grabada al 15% y que por comunidad andina no va a estar grabado en el país de donde provenga el crédito? Entonces uno empieza, hay otras maneras, hay que ajustarlo y empezar a identificarlo. Y como he mencionado, lo importante es identificarlo desde el principio. Otros tipos para temas de infraestructura, cuando corresponden a rendimientos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura público-privada que tengan un término superior a 8 años, que eso es realmente razonable. Tiene una tributación del 5%. Ahora, gastos administrativos y dirección que se puedan cobrar desde el exterior por una actividad de control, de gestión, tiene una retención del 33%. Entonces uno dice, oiga, los gastos administrativos tienen una retención del 33%, pero los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría tienen una retención del 20%. ¿Cómo puedo, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista también de realidad del negocio, poder hacer una calificación donde ya la mayor rentabilidad esté frente al reconocimiento de un servicio de consultoría prestado, efectivamente prestado, y que tiene una retención del 20 en vez de un servicio administrativo que tiene una retención del 33? Y ahí donde empieza a cotejar el tema comercial, el tema fiscal y el tema, pues en última de esos dos elementos de operatividad del negocio, ¿cómo planeo? Y ese es el punto, es la llamada más importante. Planeen para invertir. Siguiente, Camilo, por favor. Y cuando llego al tema de planeación, tengo que mirar en esa jurisdicción donde invierto, ya sea en este caso Colombia, qué red de tratados trae. Y porque en últimas, esa red de tratados puede llegar a limitar la potestad tributaria de un Estado, y esa limitación significa que uno de los estados, en este caso, por ejemplo, Colombia, renuncia a la potestad de gravar una ganancia de capital en venta de acciones, renuncia a gravar dividendos o demás servicios, o también puede no necesariamente limitarla, sino reducir la tributación. Y viendo el caso que vimos de una retención de consultoría del 20%, en algunos tratados puede reducirse al 10%. Intereses pueden reducirse del 20 al 5%. Por lo tanto, Colombia ha optado y ha ingresado en ese tema de suscribir tratados internacionales en los cuales algunos ha otorgado mucho beneplácito a los otros países y en otros ha venido restringiendo. Entonces, cuando yo estoy hablando de un grupo empresarial que no necesariamente tenga sus limitaciones o sus inversiones provenientes, en este caso del Ecuador, sino de diferentes jurisdicciones donde tengan presencia,
es importante validar qué red de tratados pueden llegar a generarse directamente con Colombia o indirectamente a través de una jurisdicción holding. Jurisdicción holding que tenga un beneficio fiscal. Entonces, el planteamiento de una estrategia no necesariamente implica en la relación directa Colombia-Ecuador, sino puede ser, oiga, miremos cómo hacemos un tema de estructuración, ya sea porque Ecuador tenga un tratado de doble tributación con España o Colombia tenga un tratado de tributación con España, y ahí logramos una vinculación donde podemos identificar un punto de convergencia de los países que van a ser objeto de inversión para identificar cómo hacemos la optimización fiscal. Y aquí no se trata de hacer algo que califica como treaty shopping o abuso de los tratados, que únicamente es constituir un vehículo únicamente con el objetivo de tener un beneficio fiscal. No, esto tiene que tener sustancia. ¿Cuáles son los elementos de sustancia? ¿Qué de personas o qué equipo va a estar sujetos a la localización en la jurisdicción desde las cuales se perfeccionan todas las inversiones en Latinoamérica? Eso es importante. Entonces, el tema de los tratados no se pueden ser solamente verse entre Colombia y Ecuador, sino de manera global para identificar si existe la posibilidad de hacer un tema de optimización. Siguiente, Camilo, por favor. En este caso, rápidamente, pues Colombia tiene vigente 13 tratados, pero viene en desarrollo otros, digamos, está Brasil, está Uruguay, está Bélgica, que van avanzando, pero que, pues, digamos, habrá un proceso de unos 3, 4 años, y de pronto para el momento cuando yo he identificado que se va a generar una rentabilidad, el tratado va a generar implicaciones, va a traer beneficios. Y aquí pues teniendo presente los que ya existen, pues tomar de referencia también aquellos que ya vienen en curso. En el caso, siguiente, Camilo, por favor. En el caso de Colombia directamente, yo tengo que tener presente la comunidad andina y especialmente la decisión 578, en el cual, de manera particular, y la cual es la tendencia de este tratado, es gravar la tributación en el país de la fuente y no en el de la residencia o beneficio donde está la persona que es beneficiario de ese ingreso. Y a modo de ejemplo, en el convenio de la CAN señala que de beneficios empresariales, lo cual podría ser, por ejemplo, la constitución de una sucursal, dice que los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán grabados por el país miembro donde éste se hubiese efectuado. Entonces, si una sociedad ecuatoriana viene, constituye una sucursal o un establecimiento permanente, desarrolla sus actividades acá, pues solamente va a estar grabado en el territorio colombiano. Lo mismo se predicaría en el sentido contrario. Y aquí ese mismo concepto se ve para el tema de beneficios empresariales en algunos servicios calificados en este tratado, como señala el artículo 14, que los servicios profesionales de asistencia técnica, consultoría, serán grabados solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. ¿Qué quiere decir eso? Ya hace la aclaración. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en el que imputa o registra el correspondiente gasto. Entonces, si una sociedad colombiana es beneficiada por la prestación de ese servicio, una sociedad ecuatoriana solamente va a estar grabada en Colombia. Eso es lo que es la presunción. Y si estamos dentro de la calificación de consultoría cuya retención es del 20%, Ecuador pierde la potestad de grabar ese ingreso y solamente estaría grabado en Colombia a la tarifa del 20%. Esto es un ejemplo, pero el convenio hay que validarlo en materia de dividendos, en materia de intereses, ganancias de capital, laborales, todos esos elementos que entran a conjugar a la hora de hacer una estrategia de planeación de cara a una inversión, ya sea de corto tiempo o a largo plazo. Siguiente. Bueno, aquí ya lo mencionaba, esta red de convenios pues implica un tema de planeación nacional, porque en Colombia también tenemos ciertos incentivos tributarios que han venido reduciéndose, pero pues que en últimas que a largo plazo pues pudiese generar un incentivo, y es por ejemplo beneficios fiscales en materia de proyectos de fuentes no convencionales de energía,
beneficios fiscales, por ejemplo, en el pago de intereses a proyectos de infraestructura nacional, beneficios fiscales por el tema de nuevos hoteles que se construyan, beneficios fiscales en ciencia y tecnología. Entonces, ciertos elementos que pueden llegar a ser interesantes, hay que preverlos, hay que conocerlos. No lo puedo por razones de tiempo empezar a hacer una referencia, pero sí hay elementos, si Colombia quiere atraer inversiones, existen y hay que aprovecharlos. Y el segundo, que ya mencionaba, hay que validar los tratados que ha suscrito no solamente Colombia, sino también los Ecuador, para identificar si existen elementos que pudiesen hacer una triangulación para la optimización fiscal del grupo empresarial, supeditado a un elemento importante, y es sustancia. Las cosas deben ser hechas con la suficiente claridad y con los suficientes elementos probatorios para demostrar que nos estamos aprovechando de los tratados. Siguiente, Camilo. Y por último, que no se ha mencionado, nosotros como país somos un país muy formalista, y cualquier inversión que se efectúe en el país debe ser reportada al Banco de la República. Y ese reporte, o su no reporte, puede llegar a generar sanciones hasta el 200%. Y hay gente que dice, mire, es que yo traje la plata, la consigné en una cuenta bancaria y nunca informé al Banco de la República. Pues puede que la administración no se dé cuenta, pero es posible sujeto a esa fiscalización y que puede llegar a unas sanciones bastante altas. Por lo tanto, no solamente desde el punto fiscal, sino el tema de formalidad, lo que es el tema cambiario, reportes, deben identificarse y cumplirse, so pena de que a futuro esté sujeto a unas sanciones. Por eso el tema que denominamos soft landing, y es aterrizaje pacífico. Conozca en qué se está metiendo, conozcan los incentivos tributarios, conozcan las obligaciones contractuales o formales que mencionaba Camilo, comerciales, conozcan las obligaciones cambiarias, porque como país formalista es importante conocer a dónde se está metiendo. Entonces, ese es el llamado. Colombia tiene incentivos para atraer inversión. Lo importante es que ustedes empiecen a identificarlos y será un gusto para nosotros pues estar atentos a cualquier requerimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, entonces, para terminar, en el capítulo de infraestructura, es simplemente unas apreciaciones del sector. Como se pudieron haber dado cuenta, todo es mitigable, y una adecuada estrategia, no solo comercial, sino también cambiaria, tributaria y fiscal, se puede implementar de manera óptima si se identifica desde el principio. Es por ello que cuando se tiene la iniciativa, se tiene ese pensado, hay que hacer hay que realizar un escaneo de la situación, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo del tipo de empresa, y conforme a ello se estructura la estrategia adecuada para entrar al país. Recordemos que no porque, y bien como lo decía el doctor Carlos hace un momento, no porque a unas personas o unas empresas no les haya llegado la fiscalización del Estado, o no les haya llegado una investigación de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, o no les haya llegado algún requerimiento por incumplimiento en materia fiscal o tributaria, no quiere decir que ello ocurra, no pueda ocurrir, o no quiere decir que lo estén haciendo bien. Por supuesto, se presume la buena fe y todo se hace acorde con esta legislación comercial y tributaria, pero en ocasiones existen algunas prácticas no recomendables que de todas maneras eventualmente en el corto, mediano o largo plazo terminan en investigaciones engorrosas que pueden llevar a perder esa utilidad o esa optimización de recursos que se había logrado con una adecuada estrategia, tanto comercial y de negocio como tributaria y fiscal. Entonces, venimos a la parte de eso para las inversiones y las intenciones de entrar al territorio nacional. Venimos un paneo del sector energético, del sector infraestructura. Tenemos el sector energético. El sector energético viene en una transición. El sector energético, una de las políticas de gobierno, de hecho, corresponden precisamente a la parte de... Disculpen, hay un micrófono abierto. Carlos, creo que eres tú. Gracias. Entonces, en materia de transición energética, las políticas del nuevo gobierno tienen que ver con esa transición.
ese cambio de los hidrocarburos a la parte de la energía, cualquiera que sea su modalidad, de estas energías renovables, fotovoltaica, la eólica o las redes tradicionales, las hidroeléctricas como mecanismos igualmente para la generación, distribución y comercialización de la energía en esas cadenas. Y igualmente en materia de oil and gas, el despliegue derivado de esa transición energética es bastante importante, teniendo en cuenta que para una adecuada transición energética se requiere un hidrocarburo, un derivado del hidrocarburo como es el gas, que a través del cual ponga en funcionamiento esa maquinaria que nos va a permitir implementar esa estrategia que busca el actual gobierno nacional en materia de infraestructura energética. Esa transición energética en materia de infraestructura lleva bastantes puntos que se añaden. Crecimiento en desarrollo tecnológico, necesitamos bastante tecnología, implementación de nuevas prácticas, nuevas tecnologías en el país, precisamente para atender a las nuevas necesidades y estar a la vanguardia internacional en materia de transición energética. Como necesitamos del oil and gas para la transición energética, pues por supuesto la implementación del oil and gas para los temas de lo que tiene que ver con la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados. Derivado de eso necesitamos obras de infraestructura para vías, acceso a nuevas regiones, las áreas atractivas en el país como La Guajira, por ejemplo, algunas zonas del Valle del Cauca y del Pacífico para los proyectos de energía eólica, la generación de energía eólica que están desarrollándose de manera acelerada actualmente en el país. Se necesita bastante obra e infraestructura. Todo es una cadena, todo es una cadena, y en el sector energético, por supuesto, el segmento de las minas, de la explotación minera, pues son los que nos van a suministrar esos insumos para ese desarrollo de obras e infraestructura. Y en esa medida, los servicios, por supuesto, tienen en cualquiera que sea su modalidad, tecnológicos, de asesorías ambientales, etcétera, van a tener un rol protagónico, porque por ejemplo en materia de contratación estatal es obligatorio que toda contratación que haya derivado de una licitación pública tenga una interventoría. Esa interventoría que es consultoría, todos los servicios de consultoría. Las compras y ventas de nuevas tecnologías, las compras y ventas para instalaciones, para adecuaciones, para implementaciones, etcétera. Todo requiere un desarrollo, todo es una cadena, y Colombia está en un momento de desarrollo que requiere bastante de la inversión, tanto extranjera como de la iniciativa privada, para su crecimiento de manera exponencial. Entonces, de esa manera, creo que hemos agotado a muy grandes rasgos y en generalidades los aspectos más importantes a tener en cuenta para el sector comercial y de contratación, empresas que deseen venir al territorio colombiano. Todo es una estrategia. Todo es una estrategia. Sí, se analiza la empresa, la actividad, el tipo de contrato, de negocios, la intención de permanecer corto, mediano o largo plazo. Con base en eso se identifica la modalidad bajo la cual legal y comercialmente pueden actuar en el territorio colombiano para la prestación de sus bienes o servicios, y de igual manera de la mano va la estrategia fiscal y tributaria, que desde el inicio, ya después cuando llegan tarde o cuando llegan después, ya con la primera facturación nos atan de manos y ya es muy difícil poder implementar una adecuada estrategia tributaria y fiscal en ese sentido. Entonces, muchas gracias por su atención y pues bueno, cualquier cosa con gusto, cualquier duda o inquietud, con el mayor de los gustos estamos atentos a resolverlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Como les comentamos, les vamos a hacer llegar las memorias de esta presentación
Creo que nos extendimos un poquito más de la hora, entonces tal vez no vamos a tener tanto espacio para las preguntas, pero más bien no sé, Alejandro, el doctor Patricio Zuquilanda, el doctor Zapater, si ustedes quieran hacer ya un cierre de este webinar. Doctor Zuquilanda, ¿usted tiene su micrófono apagado? Por favor, actívelo. Diana, permíteme, por favor, solamente hacer un apunte. Felicitar a los gobiernos de Colombia por continuar con este proceso de adhesión y de acuerdos comerciales con varios países del mundo. Hasta ahora, Colombia tiene 13 acuerdos comerciales, si no estoy equivocado, y está negociando con Brasil, Uruguay y Bélgica. A mí me parece muy bien esto, porque eso da una gran apertura para el comercio, del cual se ha beneficiado mucho Ecuador, porque Ecuador ha exportado mucha producción a Colombia, que a su vez, posteriormente, se ha beneficiado de estos acuerdos también. Ese es el comentario que quisiera hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Zapater, ¿algún comentario adicional, por favor? Sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, felicito a los ponentes, a los expositores, por la claridad que han tenido y sobre todo por esa rigurosidad que han hecho las preguntas, los conceptos, las cuentas que hay que manejar, todo el sistema. Es decir, esto no debe significar que las cosas son difíciles, sino que tienen que estar claras. Y creo que Colombia siempre ha sido muy claro en ese sentido. Y repito, para eso está la Cámara, para decirles cómo se hace, porque puede ser un poco duro decir tienes que pagar esto, el otro, el otro, el otro y el otro, ¿no? Pero también hay que decir qué cosa, en qué te beneficias, qué haces, porque si no uno se queda muy encerrado en lo que hay. Entonces yo diría a los participantes que tengan confianza en preguntar a la Cámara del Pacífico las cosas donde tengan dudas para evitar errores. Como hemos visto, es una formalidad muy importante la que plantea, en este caso, Colombia, para las importaciones, para el comercio internacional, pero al final también detrás de esto hay muchísimas ventajas, ¿no? Yo estoy en este momento en la oficina de la Cámara del Pacífico en Lima y debo decirles que hay muchísimas empresas peruanas que están ubicadas en Colombia en este momento con grandes beneficios, principalmente las agropecuarias, por razones a veces políticas internas, ha preferido pues que los riesgos no se den solo en el país y también están compartiendo con otras empresas que están principalmente en Colombia y en otros países, ¿no? Entonces tomen esto como una lección de que las cosas se pueden hacer, hay que hacer y traen beneficios. Y no duden en comunicarse con la Cámara para todo lo que ustedes requieran aclarar en forma privada y particular. Y agradecer a todos por esta presentación. Muchas gracias. Creo que Luis Eduardo tiene la mano levantada. Luis Eduardo, no sé si tienes alguna pregunta antes de finalizar, por favor. Creo que está. ¿No? Sí, ahí te escuchamos, Luis. Ahora sí, ya tengo el micrófono abierto. Sí, bueno, pues como lo han mencionado los otros participantes, muchas gracias por la claridad. Definitivamente sí es muy importante antes de entrar a hacer un tipo de inversión en algún otro país, tener en cuenta esas estrategias de tributarias y fiscales
para pues mirar la viabilidad de las inversiones del dinero que uno va a hacer e invertir en otro país, ¿cierto? Y pues eso es importante. Veo que la exposición estuvo un poco unidireccional hacia el sentido de lo que pide Colombia para hacer inversión interna. Yo estoy representando una empresa colombiana del sector de la tecnología, pero pues me imagino, y pues solamente a forma de afirmación o de terminar de tener convencimiento, es en caso de que una empresa colombiana también desee pues participar o hacer inversiones en otros países, también contamos con el apoyo de la Cámara y me gustaría escuchar también, por ejemplo, así como se habló hoy de todos los requisitos de Colombia, pues los requisitos que tienen otros países como Perú, Ecuador, Chile, que pertenecen pues a esta Alianza del Pacífico. Claro que sí, Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por tu apreciación y tus comentarios. A veces el tiempo es un poco corto para darles todas las pautas, pero lo que te proponemos es que después de este webinar podríamos tener una reunión contigo y también con las otras empresas que estén interesadas para mirar al detalle cuáles son los servicios, hacia qué mercados se quieren enfocar. Nosotros en la Cámara tenemos unas guías muy detalladas de internacionalización por países que también se las podemos compartir y podríamos tener como una reunión más detallada para validar qué es lo que necesitan y ver cómo los podemos ir orientando. Entonces, sí, esa es la idea. Déjanos Esa tus es la datos, idea. ¿es al interno o te buscamos? Recuérdanos el nombre de tu empresa para buscarte en los registros y ya después contactarte. Ideas, innovación y tecnología, I2T. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación, por su paciencia también. Nos extendimos un poco, pero el contenido ha sido de suprema importancia. Volvemos con ustedes con las notas de la presentación y el webinar. Quedamos atentos también a cualquier inquietud adicional y siempre a su disposición la Cámara de Comercio en cualquiera de los países con sede. Sin más preámbulo, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día y seguimos conectados.